Querido hermano y hermana, no hay razón de llorar, la cara has de cambiar con una sonrisa. Deprisa, sonríe, Cristo te ama. Dilo en alto y exclama: es un hijo querido y muy bendecido. No te des por vencido, amigo, sonríe. Puedes caminar con estilo y sonreír como chino cada vez que pasas por un remolino. No importa que tan feo o maligno, porque Cristo va contigo en el camino. Y los sufrimientos de esta vida solo duran un ratito, pero el reino de los cielos es nuestro destino. Y lo dice la palabra bien clarito. Por eso no te angusties o preocupes, carga tus cruces en cualquier crisis hasta que llegues al eterno éxtasis. Ahora vamos al libro del Apocalipsis. En el cielo Dios secará toda lágrima Y no dará su luz sin ninguna lámpara. Ya no habrá más sufrimiento o lamento. Por eso no arrugues tu ceño, ponte risueño. Tu equipo va a ganar, no te dejes preocupar. Si tú te preguntas por qué la vida fue así, acuérdate que Jesús camina junto a ti. Sacúdete del pasado, marcha con Cristo a tu lado. Repite el coro cantando: sonríe, Cristo te ama. Querido hermano y hermana, no hay razón de llorar, la cara has de cambiar con una sonrisa. Deprisa, sonríe, Cristo te ama. Dilo en alto y exclama: es un hijo querido y muy bendecido. No te des por vencido, amigo, sonríe, Cristo te ama. Tengo tantos problemas que no he resuelto, pero confío en el Señor. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas. Un placer estar con ustedes el día de hoy en su programa Si tiene duda el sacerdote acuda. Me encuentro el día de hoy directamente desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Andrés Apóstol, acá en Apaseo el Alto. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, hermanos, nos ocupa un tema bastante especial. 7 claves para entender lo que está pasando en la iglesia en Nicaragua. El obispo que pueden ver aquí ustedes es el obispo don Orlando, el que un servidor en la JMJ en Panamá pudo conocer. Un obispo del cual he tenido simplemente buenas referencias desde que lo conozco de manera por medios de comunicación. Recuerdo que esa ocasión cuando estuve con él en Panamá, en la JMJ, platicamos un poquito sobre su propia apostolado en Nicaragua, en la diócesis de Matagalpa. Y él me contaba que hacían lo que podían con lo que tenían. Desde ahí un servidor ha tratado de utilizar este mismo lema de este obispo: hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Este obispo, bendito sea Dios, me dio a conocer este lema y lo he querido aplicar desde ahí en todo mi ministerio sacerdotal hasta el día de hoy. Y la verdad sí quería desde cuando hacer un programa hablando sobre qué está pasando en Nicaragua, porque de veras pareciera ser que el mundo está patas para arriba. Este programa simplemente lo hago, queridos hermanos, no para denunciar a nadie. Si alguien tiene que ser denunciando es la injusticia, pero sí luego con la intención, queridos hermanos, de que amemos nuestra iglesia católica, de que amemos a nuestros sacerdotes y que tengamos en cuenta que si en alguna ocasión nuestra fe católica es atacada, podamos defenderla de manera pacífica, como este obispo, don Orlando, lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, ya sabiendo el contexto del por qué quiero hablar de Nicaragua, porque ustedes preguntarán, ¿por qué razón quiere hablar de Nicaragua si no nos importa a nosotros en nada? Pues un servidor, quedó cautivado por la imagen de este señor obispo, tan cercano a su pueblo, un pastor a oveja, como dice el Papa Francisco, por las cosas que en medios de comunicación he conocido de él. Alguien quiere seguirlo, está en la propia página de Facebook, que se llama Diócesis de Matagalpa. Ahí está, esa es su diócesis de él, y él está muy activo en redes sociales, hasta hace unos cuantos días. Como bien sabemos, fue apresado, pero antes de esta gran noticia,
que nosotros hemos escuchado que ha sido, puesto en custodia en la casa episcopal, en la casa del obispo. Cercaron las propias, puertas, como ven aquí en la imagen. Él salió varias veces a dar la bendición, a cantar con ellos, a denunciar que lo que estaban haciendo no era bueno. Y bueno, un día llegan por él en la madrugada a 3 de la mañana, lo sacan de esta casa episcopal con algunos sacerdotes y laicos con los que vivía ahí, estando secuestrado, podríamos decirlo así, su propia casa, y lo pasan ahora a otro lugar. Sigue estando secuestrado, si queremos verlo así. El gobierno de Nicaragua no ha dicho por qué razón. Simplemente dicen que es que está haciendo alboroto a la gente y haciendo que odien al gobierno de Nicaragua. Pero bueno, quiero que el día de hoy podamos entender de dónde viene todo esto. A veces solamente vemos las cosas malas que nos suceden, pero no queremos ver el origen. Yo les invitaría que conmigo el día de hoy tratáramos de ver el origen de por qué razón está pasando esto en Nicaragua. Y que no suceda en nuestro país de México, o si en algún otro lugar del mundo me están escuchando de alguna manera, les invito a que no suceda lo que está pasando en Nicaragua. Bien, pues la gente que va llegando, muchas gracias. Vamos al día de hoy a 62 personas conectadas. Agradezco a la gente que está con nosotros conectados el día de hoy. Zancudo. Y agradezco a la gente que está con nosotros el día de hoy. 66 personas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar de lleno. Y recuerden, por favor, que son muy importantes sus chistes, que los puedo leer yo en la página de @PadreMicael. Claramente estoy transmitiendo en otras páginas, pero no puedo estar leyendo todos los mensajes. Solamente puedo estar leyendo sus mensajes en la página de @PadreMicael, que es la página origen donde estoy transmitiendo este programa. Y las demás páginas que me han dado permiso de transmitir, agradezco muchísimo su confianza. Bueno, pues vayamos entonces, queridos hermanos, a ver este tema tan interesante. Y en esta ocasión me voy a permitir leer un artículo de un diario de actualidad, que es este diario digital que se llama Aleteia. Y lo pueden ver, Aleteia. Lo que voy a decir a continuación viene de Aleteia. Lo pongo aquí para que ustedes vean, conmigo vayan leyendo, y si quieren ir también, como no, con todo gusto, en alguna ocasión consultar esta página, lo pueden hacer. Para un servidor es bastante confiable y podemos ver un poquito las noticias de nuestra Iglesia Católica. Aleteia. Bien, vamos entonces a ver este artículo que ellos nos comparten, que se llama 7 claves para entender la situación actual de la Iglesia en Nicaragua. Veamos entonces. Comentan ellos lo siguiente. Quien escribe es Jaime Septiem. Publicado el 23 de octubre del año 2022. Hace 4 días fue publicado este artículo. Vamos entonces a leerlo. Comenta lo siguiente. Los acontecimientos se han precipitado en los últimos meses. Concretamente en las últimas 2 semanas, desde que la Policía Nacional de Nicaragua, al servicio del presidente Daniel Ortega, impidió salir de la casa curial de Matagalpa al obispo de esta jurisdicción y administrador de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez. Perdón por haber confundido el nombre. Es Rolando, no Orlando. Rolando Álvarez, el obispo que aparece en la imagen de promoción de este programa, Rolando Álvarez. Y él comentaría, bueno, en este mismo, perdón por el zancudo, en este mismo artículo comenta lo siguiente. Esta semana Nicaragua ha entrado a formar parte del selecto grupo de naciones que persiguen a la Iglesia Católica a nivel internacional. Un grupo que contiene entre sus miembros a Rusia, a Corea del Norte, a Cuba y por supuesto a China. Algunas personas de repente cuando hablamos de la persecución en la Iglesia Católica a veces piensan que estamos hablando del inicio de la cristiandad. No, el día de hoy la Iglesia Católica está siendo perseguida a muerte en estos lugares que estamos comentando. Rusia, Corea del Norte, Cuba y China. Entonces, seguimos siendo el día de hoy
de alguna manera la Iglesia Católica perseguida por algunas naciones que no entienden el ser y qué hacer de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las 7 claves para que un país cuya confesión cristiana mayoritaria, porque fíjese que Nicaragua ama muchísimo a la Virgen María, la ama demasiado? Hasta ellos mismos dicen un pequeño lema, comentan que Nicaragua es de la Virgen María y la Virgen María es de Nicaragua. Así lo comentan ellos, o sea, mayoría católica. ¿Por qué están siendo perseguidos? Se ve envuelto en esta persecución a la iglesia y a sus ministros, religiosos y religiosas, así como a los laicos que profesan el catolicismo. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a ver. Número 1. La llegada del sandinismo al poder. En 1979, después de muchos años de lucha, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN, fundado en 1961, logró derrocar la dictadura de los Somoza, que había gobernado con mano dura al país por varias décadas. Los sandinistas gobernaron desde ese año hasta el año 1990. Buena parte de su llegada al poder fue gracias a la labor mediadora de la Iglesia Católica, liderada entonces por el que fuera cardenal de Managua, Miguel Obando y Bravo. En principio, los sandinistas con Daniel Ortega a la cabeza estuvieron cercanos a la Iglesia Católica, pero pronto vino la ruptura al integrar a diversos miembros de la misma, por ejemplo Ernesto Cardenal, como ministros y miembros del gobierno. Vamos a ver una cosa interesante. Aquí no está la foto. ¿No se han dado cuenta ustedes? El Papa San Juan Pablo II, una ocasión fue a Nicaragua. Llama la atención que el Papa, al bajar del avión, reprende a una persona que se hinca. Es a este personaje Ernesto Cardenal. Aquí sucedió algo interesante. Este partido fue muy cercano a la Iglesia Católica, los sandinistas. Pero después llama la atención que los propios, sacerdotes de aquel tiempo se vuelven ministros de educación, diplomáticos del propio gobierno. Y el Papa Francisco le dice a Ernesto de Cardenal cuando baja del avión en Nicaragua, hasta con el dedo así, tienes que solucionar tu situación. No puedes ser sacerdote y ser parte del gobierno. Primera cosa a tener en cuenta, el sandinismo al poder. Y la Iglesia Católica, que lamentablemente más de alguno, se dejó llevar por la riqueza. Y fue entonces, señor Ernesto de Cardenal, puesto como ministro de Educación. Aquí pueden ver una foto del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Segunda cosa, el apercibimiento público de Juan Pablo II. Lo que comenté. Los sacerdotes que estaban en el movimiento sandinista fueron inhabilitados por el Vaticano. Acuérdense que no puede un sacerdote ser parte de un partido político de una manera activa, y tampoco ser parte del gobierno. No lo tenemos permitido. Quien hace una cosa así queda inhabilitado. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua por vez primera, el 4 de marzo del 83, 2 años antes de que yo naciera, 2 acontecimientos impulsaron aún más el distanciamiento del sandinismo con la Iglesia Católica. El apercibimiento público del Papa Juan Pablo II a Ernesto Cardenal. O sea, el haber regañado a este sacerdote para que regularizara la situación y los gritos de quienes participaron en la misa multitudinaria con el gabinete orteguista en pleno. Imagínense, está la misa, la gente gritando consignas a favor del poder popular e interrumpen la misa. Interesante que el Papa entonces en un momento dado responde diciendo estas palabras proféticas: la primera que quiere la paz es la Iglesia. Imagínense, interrumpir la Eucaristía para gritar
en la misa que se quiere la paz. Aquí está la foto que les he comentado de Juan Pablo II y Ernesto de Cardenal. Un sacerdote que me imagino tendría muy buenas ideas, que tendría bastante, ganas de salvar a su país de lo que estaba viviendo, de la pobreza, de lo que fuera, pero que se hizo ministro de Educación. Y el Papa Francisco regañándolo. Entonces, interesante que se comenta aquí que el Papa interrumpe los gritos de la gente en la misa y les dice: la primera que quiere la paz es la Iglesia. Hubo en ese tiempo expulsiones de sacerdotes acusados de terrorismo y un ambiente de hostilidad no declarada en contra de la Iglesia. San Juan Pablo II, por tanto, recordaría aquel viaje como una gran noche oscura. Años después que el Papa Francisco regresaría a este lugar, diría así: aquel momento fue una gran noche oscura. Imagínense, el Papa ¿para qué lado se hace? Si dice una cosa puede ofender a unos, si dice otra puede ofender a otros, y si se queda callado podría ofender a muchos más. A veces pensamos que tener poder es muy fácil. No es así. Sigamos. Tercera cosa. La primera expulsión de un obispo. Con el poder, los sandinistas quisieron tomar revancha de las posiciones de la Iglesia y de la repulsa del Papa Juan Pablo II a los teólogos de la liberación, considerando que se trataba de una oposición a la revolución del pueblo. Ojo, aquí surge esto de la teología de la liberación. Llama la atención que muchas personas que van a estudiar a España, a Roma, a otros lugares, más que nada clérigos, la gente siempre les pregunta sobre la teología de la liberación. Esta teología, queridos hermanos, habla de la libertad del hombre, de querer hacerlo libre, utilizando los medios materiales, haciendo un régimen a su medida, llegando por tanto a caer en ocasiones en extremos muy feos, en el sentido de decir que debo ser tan libre que no necesito un gobierno, no necesito leyes, mucho menos un Dios que me gobierne. Y la Iglesia Católica dice: no, espérate, por ahí no va la liberación. La liberación primero es una liberación espiritual. Y la liberación que se invita de manera, física, es la liberación de la violencia, la liberación de la pobreza. Por tanto, cuando el propio Papa comenta que lo que están haciendo en Nicaragua está mal, aunque pareciera ser que está disfrazado con notas religiosas, claramente que ese partido político y la gente de Nicaragua al poder se enojan contra el Papa. Por tanto, la persecución y el posible destierro del obispo Rolando Álvarez trae el recuerdo de la persecución y el exilio al que el régimen sometió en 1986 al obispo de Huigalpa, Pablo Vega. Mediante artilugios, entonces no usaban el método de cerco policíaco como el día de hoy, invitaron al obispo Vega a una reunión. Ahí lo prendieron, lo montaron en un helicóptero y lo dejaron del otro lado de la frontera con Honduras. La acusación, eso sí, fue similar a las de ahora: traición a la patria. Si nos podemos ver un poquito la labor pastoral de este obispo, don Rolando Álvarez, fue uno de los obispos que siempre estuvo con el pueblo en momentos de persecución, en momentos de odio contra el pueblo, en momentos de estar declarando que el gobierno estaba pisoteando los derechos del pueblo, diciendo el propio gobierno que eran personas que traicionaban a la patria. Quería tener un régimen de controlar totalmente todo. Y el obispo don Rolando Álvarez levantó la voz con otros obispos. Fíjese que también en Nicaragua se tiene ya el registro de un obispo anterior, antes de don Rolando Álvarez,
También se le pidió por el Vaticano que se saliera de ese lugar de Nicaragua hace unos cuantos años atrás. ¿Por qué? Porque si se quedaba ahí, corría el peligro de que lo mataran. Por lo mismo, hablar a favor de los pobres y en ocasiones invitar al propio gobierno a hacer lo que le toca. ¿Acaso no es el día de hoy algo común y corriente en lo que conocemos como que no podemos criticar a nuestro señor presidente? Y que si alguien abre la boca, rápidamente es atacado. Cuidado. Estamos a un paso, pareciera ser, de una dictadura parecida a la de Nicaragua. Vemos aquí en pantalla a Edwin Román, ¿verdad?, en su cuenta de Twitter, que comenta lo siguiente: 4 de julio de 1986. Monseñor Pablo Antonio Vega, obispo de Huigalpa, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, es expulsado de Nicaragua a medianoche. Lo suben en un helicóptero militar y lo bajan en la selva fronteriza de Honduras. Es decir, aquella persona que no está a favor de los intereses del gobierno debe desaparecer. En Nicaragua. ¿En qué año sucedió esto? 1986. Y pareciera ser que el día de hoy sigue adelante este plan. Número 4. Los años sin el poder del sandinismo. Desde 1990, las primeras elecciones democráticas después de los tratados de Esquipulas II, en los que mucho tuvo que ver la Iglesia Católica de Nicaragua, hasta el 2006, fíjese, 1990 a 2006, que serían 16 años. Daniel Ortega y su partido se mantuvieron en las filas de la oposición con 3 intentos fallidos de volver al poder. Daniel Ortega, volver al poder una y otra vez. ¿No suena algo parecido a algunos presidentes? ¿Querer regresar al poder? Durante ese tiempo, advertidos del prestigio de la Iglesia Católica en la población nicaragüense, Ortega intentó congraciarse con ella. Eso es lo interesante. A veces algunos presidentes de la República, algunos gobernadores, algunos alcaldes, utilizan lo mismo que hizo Ortega. Viendo que las personas ven con prestigio la Iglesia Católica, intentan congraciarse con ella para quedar bien con las personas y ganarse al pueblo. A veces la Iglesia Católica ha sido víctima de ser tomada como rehén de los intereses de algunos políticos, cosa que no debería suceder. Y bien sabemos. Tener eso bastante en cuenta, por favor, si son tan amables. Sigamos. Tanto así que fue el propio cardenal Obando y Bravo el que ofició la misa de matrimonio católico de Ortega y Rosario Murillo, quienes llevaban 25 años de convivencia conyugal, o sea, 25 años de unión libre. Incluso Ortega pidió perdón por los errores y atropellos en contra de las figuras de la Iglesia en el pasado. Fíjense, Ortega, este señor que está aquí, que en tiempos pasados pidió perdón por lo que hizo a la Iglesia Católica, es el que el día de hoy está persiguiendo a la Iglesia Católica en Nicaragua. Tener en cuenta una cosa: una persona embebida de poder, con ansia de poder, siempre va a hacer trizas a aquellas personas que no piensan igual que él. Esto está sucediendo en los regímenes totalitarios. Es decir, donde el presidente manda en todo y quien vaya en la contra debe ser silenciado. Cuidado. El día de hoy el poder puede estar muy cercano de la Iglesia y el de mañana pudieran darnos una puñalada por la espalda. Mucho cuidado. 5. El vivorazo del cardenal. Corría el año 1996 y Ortega buscaba volver al poder cuando ocurrió un hecho que marcaría la memoria de Ortega y de su esposa. Fue durante una homilía en las vísperas de las elecciones conocida como la parábola de la víbora o el viborazo.
pronunciada por el cardenal Obando y Bravo, el mismo que los casó. Advertía a los votantes que no deberían acoger a una víbora moribunda, pues si se recuperaba, iba a matar a su salvador. Los analistas fueron unánimes en declarar que la víbora era Daniel Ortega. Por hablar, a veces la Iglesia Católica, algunos caen. Y cuando se habla la verdad, a veces hay muchas represiones. A la postre, en las elecciones el triunfador fue Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista. Y no sería hasta 10 años más tarde, en el 2006, cuando Ortega regresaría al poder, mismo que desde entonces no suelta, convirtiéndose en el dictador vivo más longevo de América Latina, lo cual es mucho decir. 2006 a 2022, echémosle cuentas, ¿cuántos años son? Serían 16 años, ¿no? ¿Mal recuerdo? 16 años en el poder. Se perpetúa, se reelige y se reelige. ¿Acaso no algunos presidentes de nuestra república coquetean de repente con eso? Cuidado. Recordar, el poder hace muchas tonterías. Aquí vemos una foto del ministro de Defensa de Nicaragua, Humberto Ortega, a la L. Firma un acuerdo de alto al fuego con los rebeldes de la Contra el 23 de marzo en Zapoa. Izquierda derecha, el presidente de Nicaragua, izquierda derecha, Daniel Ortega, con anteojos, este que está aquí, miren que el día de hoy sigue siendo presidente de Nicaragua. Joao Baena Soares, secretario general de la Organización de Estados Americanos, este que está aquí. Y el cardenal Miguel Obando y Bravo. Y Alfredo César, director de la Resistencia Nicaragüense. Está acá. Entonces, figuras que llevan a cabo un trato de paz. Bendito sea Dios que siempre tengamos la paz. Número 6. Primeras advertencias. Los años que van del año 2006 a 2018 fueron años de crecimiento de las tensiones entre el gobierno de Ortega Murillo y la Iglesia Católica. Otro de los grandes críticos, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez. Este obispo fue el que les comento que el Vaticano le pidió que se fuera de allí, porque había tentativa de que lo mataran. Otro crítico del gobierno, quien ahora se encuentra en el exilio. ¿Dónde está? En Miami, Florida, Estados Unidos, por requerimiento del Papa Francisco. Había recibido amenazas de muerte. Dijo en el año 2011 que Nicaragua se enfilaba hacia un totalitarismo visible o encubierto. Fíjense, personas que levantan su voz son silenciados. ¿Acaso no pasa lo mismo el día de hoy cuando alguien dice algo que sabemos en lógica que está mal sobre alguna figura presidencial y lo hacen añicos sacándoles trapitos del pasado o pecados del pasado y ridiculizándolos? Pareciera ser que el día de hoy, fíjense, no está sucediendo en México una cosa así tan directa, que poco falta para que suceda en algunos lugares, déjenme les digo, en México, pero que el día de hoy está haciendo una persecución silenciosa, donde si alguien levanta la voz, pueden sacarle sus trapitos al sol para que se calle. Allá, pareciera ser que si queremos ser personas que el día de hoy quieren ser con boca grande, necesitan tener la cola pequeña. Es decir, si queremos criticar cosas que sabemos que están mal a gente de poder, necesitamos tener muy pocas cosas que nos puedan acusar.
Y algunos de estos ha sido Silvio José Báez y ha sido el obispo de Matagalpa. El día de hoy estamos hablando de él bastante. Varios obispos fueron hostigados, entre ellos el obispo de Matagalpa, que estamos diciendo, quien siempre se ha caracterizado por su oposición al régimen sandinista. De hecho, en su juventud se negó a realizar el servicio militar patriótico, al que estaba obligado por el gobierno revolucionario. Aquí tenemos al obispo Silvio Báez, cuando estaba en Nicaragua, el cual en varias ocasiones fue agredido de manera física, y el gobierno, viendo que se rebelaban los jóvenes, los tomaban y los mataban. El gobierno acabando con su propio pueblo. El gobierno militarizado. ¿No les suena algo pareciera ser similar? No lo sé. Tal vez. Sigamos. Número 7. La gran debacle. Las más graves tensiones entre Ortega, Murillo y la Iglesia Católica se han dado a partir del mes de abril del 2018, hace 4 años. Entonces el gobierno intentó una reforma a las leyes de seguridad social que desataron las protestas en todo el país, teniendo como foco Managua y ciudades de Matagalpa, lugares donde está el obispo. Las protestas fueron reprimidas de manera violenta por el gobierno sandinista y sus fuerzas de seguridad, lo mismo que por grupos paramilitares. La Iglesia Católica fue la primera en proteger a quienes se manifestaban libremente y trató de ser la mediadora de un diálogo nacional por la paz, pero no lo logró. La respuesta de Ortega fue llamar a los obispos y a los sacerdotes terroristas y golpistas. Y la de Rosario Murillo, su esposa, llamarlos diablos con sotanas. Aquí tenemos al obispo Rolando Álvarez en arresto domiciliario de rodillas, diócesis de Matagalpa. Podemos darnos cuenta, hermanos, que esta tensión vivida el día de hoy en esta querida diócesis de Matagalpa, en Nicaragua, fue orquestada poco a poco con el tiempo. No es de la noche a la mañana. Poco a poco fueron siendo aplastados los derechos de los ciudadanos. Poco a poco fueron silenciados. Y poco a poco la gente fue, perdón por la expresión, tragándose lo que les decía el gobierno. Donde la iglesia, teniendo la voz de profeta, porque es una de nuestras labores, decir la verdad, sea como sea, no gustó cuando la Iglesia Católica abrió la boca. Y al abrirla, destapa muchas cosas que no están bien en un régimen totalitario. Es decir, una sola persona hace lo que quiera, aún aplastando a los propios ciudadanos. No estoy diciendo con esto, queridos hermanos, que todos los gobiernos de todos los países sea algo totalmente malo. Pero sí puedo asegurar que una persona que está embebida de poder siempre le va a estorbar a alguien que quiera ver por la verdad y por los pobres. En este propio artículo, que hemos entendido un poquito, como he dicho, no es simplemente que de la noche a la mañana la iglesia fue perseguida, no. Hay mucha cola, mucha historia. Poco a poco se fue fraguando esto por un señor, por un movimiento, por una ideología. Y que el propio gobierno al final lo que quiso es ver por sí mismo y no por su gente. Y que donde levantó la mano la iglesia para decir algo, esa mano fue cortada. Y esas personas fueron silenciadas. ¿Este es el ser de la iglesia? Sí. Recuerdo que el Papa Juan XXIII comentaría: la Iglesia Católica tiene 4 características. Una santa católica, y aún parte de esas dice hay otra.
¿Cuál perseguida? Si la Iglesia Católica no es perseguida, quiere decir que no está haciendo su labor. Porque no somos de este mundo y buscamos que se restaure el cielo aquí en la tierra. Bien, voy a pasar a otra noticia para que lo lean. Ya teniendo en cuenta todo esto, dense cuenta, por favor, de que este movimiento que persigue la iglesia en Nicaragua no es de la noche a la mañana. Hay muchos intereses de por medio, económicos, sociales, políticos. Que donde la iglesia quiso decir y mandar, un mensaje de paz, fue silenciada. El día de hoy está siendo silenciada por este obispo Rolando. Tenemos aquí que su imagen apareció en muchos lugares. Que muchas conferencias episcopales, muchas uniones de obispos de diferentes países y hasta Papa Francisco han dado su apoyo a este obispo que el día de hoy sigue estando preso. Tal vez no en una prisión como una mazmorra, pero sigue estando aislado y sigue estando, pues no tan seguro que digamos en la mano de estas personas. Bien, vamos a ver aquí un poquito esa noticia que dice: Nicaragua policía ingresó a la curia episcopal y se llevó a Monseñor Rolando Álvarez. Vamos a ver un poquito la noticia. Vamos a ver. Podemos verse la residencia del obispo, fíjense. Y afuera los propios militares, ¿no? La policía armada. ¿No les parece algo casi sonado, algo común? Militarizar un país. Policías y antidisturbios bloquean la entrada principal de la curia arzobispal de Matagalpa, impidiendo la salida de Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa, Nicaragua, el 4 de agosto del 2022. Yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué tiene que hacer estas personas allí? ¿Cuál es la violencia de Monseñor Rolando? O sea, supongamos que es culpable de todo lo que se le acusa. De ser un subversivo, de pecados contra la patria, de ser una persona que habla mal del gobierno, sí, pero, o sea, no es un asesino en serie. O sea, no es una persona que está matando gente. No está vendiendo droga. ¿Por qué tanta, odio a la iglesia? Eso solamente me hace pensar una cosa. La iglesia está haciendo su labor. Fíjense con qué ferocidad está siendo perseguida. Así tener la casa de los sacerdotes. Me llamó la atención que en algunos otros lugares también empezaron a postrarse algunos elementos de la policía en Nicaragua. Y me llamó la atención que mucha gente fue e hizo un cerco en las casas de los sacerdotes, defendiendo a sus sacerdotes. Ya cuando escucho esto se pone la piel chinita y digo, es gente valiente, es gente con fe puesta, es gente que ama a su iglesia. Bueno, esperemos que no nos vaya a suceder un día así, pero si pasara, tenemos que dar a conocer nuestra identidad de iglesia perseguida. Desde la diócesis de Matagalpa se confirmó que en la madrugada de este viernes 19 de agosto quiere decir hace 8 días, la policía orteguista allanó la curia donde permanecía Monseñor Rolando Álvarez junto a 5 sacerdotes y 3 laicos. Con el paso de las horas, la propia policía emitió un comunicado en el que afirma que Monseñor Álvarez permanece en arresto domiciliar en Managua. La arquidiócesis de Managua también emitió un comunicado. La policía orteguista emitió este 19 de agosto un comunicado, como hemos ya dicho, ¿verdad? Y comenta que en Managua, Monseñor Rolando ha podido reunirse con familiares, mientras que el resto de los colaboradores fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Nuevo Chipote. Unas prisiones no bastante acogedoras. El comunicado también indica que Álvarez ha podido ver al cardenal Leopoldo Brenes, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Vemos aquí entonces un Twitter de la Visión Policial Nicaragua. Nuestra policía
da a conocer la nota de prensa número tal, cumpliendo sus funciones condicionales de resguardo de la seguridad, la tranquilidad y la paz de las familias nicaragüenses, comunica a nuestro pueblo. Y aquí da entonces a conocer que sí, la madrugada de hoy, ¿verdad?, se realizó en instalaciones de la Casa Curial de la ciudad de Managua un operativo que permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias mategalpinas. A ver, pero qué tranquilidad, o sea, un obispo, ¿qué va a hacer? O sea, es lo que me llama muchísimo la atención, con qué saña, o sea, vamos a arrestar a este obispo para que la gente esté tranquila. ¿Qué nomás viene aquí a arrestar a los narcotraficantes, a la gente que mata, a la gente que está haciendo el mal? No sé, parece que el mundo está patas para arriba. Durante varios días se esperó con mucha paciencia, prudencia y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del obispo de Matagalpa que nunca llegó a darse y que al percibir las actividades desestabilizadoras y provocadoras hizo necesario el citado operativo de orden público. O sea, ¿cuál es? Una de las cosas que sí tiene este obispo, y debo reconocerlo, es la valentía tremenda de hablar con la verdad en medios de comunicación. Ya el señor usa las redes sociales, genial. Acuérdense que en Nicaragua fueron cerradas como 3 radiodifusoras católicas. Entre ellas algunas que el obispo Rolando utilizaba para dar a conocer la palabra de Dios, la evangelización y por supuesto denunciar las cosas que están mal. Pero bueno, aquí el gobierno queriéndose proteger de algo que no se puede proteger. Vaya, queriendo, no sé, queriendo justificar algo injustificable. Quien también se pronunció en el mediodía de este viernes 19 de agosto fue la propia arquidiócesis de Managua a través de un comunicado. El señor arzobispo cardenal Leopoldo Brenes tuvo la oportunidad de visitar y conversar con Monseñor Álvarez en su residencia familiar, patentizando su estima fraterna en nombre de nuestra iglesia nicaragüense. Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes. Monseñor Álvarez le ha manifestado su confianza en la oración de todos ante esta difícil situación que vivimos en comunión eclesial. Expresa el mensaje de la arquidiócesis de Managua. Aquí está el comunicado. Hace aproximadamente una semana. Entonces, Monseñor Álvarez, se comenta, pues verdad, está arrestado, sigue arrestado, pero en su casa. Tenían que sacarlo a fuerza del obispado porque supuestamente hacía disturbios al orden público, hacía disturbios, ¿verdad?, a lo que sería el bien de las familias nicaragüenses. Háganme usted el favor. Pero como sea, vaya, hagamos caso. El ingreso a la casa curial en la madrugada. Más temprano, la diócesis de Matagalpa informó a través de un breve mensaje en las redes sociales lo siguiente: en estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la curia episcopal de nuestra diócesis, SOS. Imagínense, 3 de la mañana y ver que se meten a tu casa los mismos policías que dijeron que iban a protegerte. Medios como la prensa de Nicaragua publicaron que extraoficialmente se conoció que tanto Álvarez como los 8 colaboradores con los que permanecían en la curia episcopal fueron sacados por agentes sin conocerse hasta el momento sobre su paradero. Sin embargo, más adelante, ¿verdad?, se dio a conocer en dónde, ¿verdad?, estarían. Dieron cuenta que la policía dejó en la sede curia episcopal a Óscar Escoto, párroco de la iglesia de Santa María de Guadalupe. La propia policía confirmó en el comunicado que quedó sin restricción policial o de movilidad. Soltaron a uno, Óscar Escoto. También que fuentes religiosas confirmaron que Álvarez fue llevado en un vehículo separado del resto en medio de un operativo liderado por el jefe policial de Matagalpa, Sergio Gutiérrez, además del comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la policía. Posteriormente, el periodista Carlos Chamorro expresó en redes sociales: lo último,
Fuentes vinculadas a la Conferencia Episcopal Nicaragüense digan que la policía trasladó a Monseñor Álvarez a Managua, ignorando si lo llevarán a la cárcel o si van a desterrarlo. 4 horas después del secuestro, la policía y la fiscalía callan. Libertad para Monseñor Álvarez. Por otro lado, en las últimas horas también trascendió que el régimen de Daniel Ortega deportó al corista Henry Carvera a El Salvador. Y junto al camarógrafo Flavio Castro había salido de la curia episcopal el martes. O sea, lo sacan de ahí y deportan a los que no son de Nicaragua. Días antes, el 8 de agosto, otra de las coristas, Sujín Membreño, también salió luego de negociaciones entre su familia y el régimen, tal cual se informó. O sea, el día que hacen la detención, que secuestran en la casa a Monseñor Rolando, está con seminaristas, con sacerdotes y con personas de un movimiento donde cantan, hacen oración. Por eso tenemos que músico, corista, un camarógrafo, porque también Monseñor Rolando, como les comento, le agrada bastante los medios de comunicación. Aquí vemos una transmisión, ¿verdad?, de Monseñor Rolando, ¿verdad?, en la propia casa episcopal, ¿no? Entonces, esta gente la estaban deportando, mandando a otro lugar. Indignación, condena y oración. Las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la del propio sacerdote actualmente en el exilio en Miami, párroco de la iglesia de San Miguel, víctima de asedio del 2018, Edwin Román, quien expresó lo siguiente: Dios mío, qué indignantes se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él. Basta ya de tanto silencio, hablen quienes tienen que hablar y dar la cara. A eso se le llama pecado de omisión. Tanto el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quien desde el exilio en Miami señaló: con el corazón indignado y dolido condeno el secuestro nocturno de Monseñor Álvarez. Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo. Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen. De nuevo la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico. Desde la diócesis de Matagalpa se insistió en la oración. Y hasta el día de hoy sigue la diócesis de Nicaragua rezando por la libertad de Monseñor Rolando. Hasta el día de hoy seguimos haciendo oración. Y muchas personas dieron su apoyo. La Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, la unión de todos los obispos de Latinoamérica y del Caribe, también se pusieron a sumarse a una cadena de oración y también a condenar lo que se está realizando. Comenta aquí la nota: este 19 de agosto se cumplirán 16 días de encierro de Álvarez junto a sus colaboradores en la sede de la curia episcopal, situación que había comenzado el 4 de agosto, luego de unas de las imágenes más impactantes de los últimos tiempos, cuando se vio al obispo enfrentarse a la policía orteguista con el Santísimo en manos. 4 de agosto. Comenzó esto que podríamos el día de hoy catalogar como un suplicio o el calvario para Monseñor Rolando. Yo creo que muchos de ustedes vieron estas imágenes de Monseñor Rolando, que simplemente decían: no entiendo por qué me tienen aquí secuestrado en la casa, no me dejan salir, no sé por qué estoy aquí, no sé qué está pasando, la propia policía no me quiere hablar, no me quiere decir, pero nadie me va a quitar el que yo adore a nuestro Señor. Y la gente iba y también hacía oración con Monseñor y demás. Durante el tiempo en la curia episcopal, tanto Álvarez como los suyos se dedicaron a la oración y hasta la celebración de la misa transmitida a través de las redes sociales. No le convenía al gobierno claramente tener un obispo apresado y con medios de comunicación a su mano. Por esa razón los sacaron y los mandaron cada quien, desmembraron ese grupo. Su primera aparición tras ser retenido fue el 11 de agosto, momento en el que reflexionó sobre el perdón y la esperanza durante la homilía. Perdón y la esperanza. Álvarez también apareció durante la misa por la solemnidad de la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto,
mientras que la última vez que se le vio fue este 18 de agosto, también con transmisiones de la misa y el rosario junto a sus colaboradores. Su último mensaje en redes sociales hasta el día de hoy, antes de que se anunciara que había sido llevado por la policía orteguista, fue el siguiente: preocupémonos por llevar el traje de fiesta en el reino de Dios. Y este es el Twitter, la cuenta del Twitter de Monseñor Rolando Álvarez. Lo sucedido con Álvarez, caso cuyo desenlace aún está en desarrollo, forma parte de la larga historia de acciones del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia de Nicaragua, que se han dado de manera especial desde el año 2018, pero que se han acentuado en la última semana a través del asedio de sacerdotes, entre ellos Uriel Vallejos, Óscar Benavides. Pide 90 días de prisión para investigarlo. Fíjense nada más. Pero también lo sucedido antes con la expulsión de las misioneras de la caridad. O sea, las religiosas que son de la Madre Teresa de Calcuta también fueron quitadas, desalojadas de Nicaragua. ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué yo, gobierno, tendría que correr a unas religiosas que sé que están haciendo el bien? ¿Por qué? Porque hasta de eso me quiero privatizar, es decir, yo quiero aparecer como el bonito, yo quiero aparecer como el salvador de todos, para que después hagan lo que yo les diga y voten por quien yo diga. No le conviene al gobierno de Nicaragua tener obras de caridad. Yo se las hago. Yo soy el que rescata. Yo soy el que tiene el poder. ¿Acaso no sucede lo mismo en ocasiones? Cuando algunos, apoyos del gobierno hacen a un lado la ayuda de la Iglesia Católica. Lo propio con otra de las imágenes que han generado consternación. Fieles comulgando detrás de una reja luego que la policía les impidiera el ingreso al templo. Fíjense, en Nicaragua. Sacerdotes valientes, además de la propia pandemia, que en Nicaragua no está siendo tan controlada como en México, se arriesgan. No nos dejan entrar al templo. Ok, no entremos, pero celebremos nuestra fe. Estos el día de hoy, podríamos decirlo así, son los nuevos cristeros de Nicaragua. Dios quiera que si nos pasara a nosotros como Iglesia de México, pudiéramos el día de hoy, queridos hermanos, responder de la misma manera. Dios quiera que así sea. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, queridos hermanos, quería compartir esta noticia, que comprendamos un poquito sobre lo que está pasando en Nicaragua y en pocas palabras darnos cuenta de que la verdad siempre es perseguida. Cada vez que un sacerdote, una persona hable a favor de la verdad, el reino de las tinieblas siempre hará su jugada para hacerlo a un lado. Pero, por favor, el día que tengamos que dar cara y defender nuestra fe, no nos echemos para atrás. El día de hoy, bendito sea Dios, no está sucediendo en nuestra Iglesia Católica de manera física o violenta, pero si llegara a suceder, démonos cuenta que también tenemos el poder nosotros, la Iglesia, el pueblo, las personas, de revertir esos efectos y llegar a ver esta violencia contra cualquier tipo de personas. En especial, como lo estoy comentando, con nuestra Iglesia Católica. Por tanto, les invito por favor a que recemos por esta Iglesia en Nicaragua, por Monseñor Rolando Álvarez, un gran sacerdote, un gran obispo en la diócesis de Matagalpa. Bueno, el día de hoy, queridos hermanos, voy a comentar los propios comentarios que me han mandado. Aquí los tengo, miren, y se pueden alcanzar a ver. Voy a leerlos todos si Dios me permite, para que ustedes puedan ir viendo, por favor. Bien, comenta por acá Carol Nieves. Buenas noches, padre, los saludamos. Ya se movió esta cosa, Santa Madre de Dios. Bien, Azu Ramírez. Buenas noches, padre Miguel Ángel. Saludos, fuerte abrazo, muchísimas gracias. Es mi mamá, Alma Vargas, saludos cordiales, hijo, me gustó verte, gracias mami. Mari Garay, buenas noches, padre Miguel, Dios con usted, saludos, gracias Mari Garay. Lucy Ramírez, hola, buenas noches, saludos de Texas, gracias, Dallas, Texas. Ali Rubio, buenas noches, gracias Ali.
Sonia Piedra, saludos Padre Miguel de aquí de la Cuevita, oramos por todos los sacerdotes, Dios los bendiga y proteja. Muchas gracias. Betty Anguiano, hola Padre Miguel, saludos y un fuerte abrazo desde Ennis, Texas. Y Padre, es muy triste lo que está pasando, Dios nos cuide y nos proteja. Sí, Dios nos cuide y nos proteja, pero también dense cuenta, por favor, a quién estamos poniendo en el poder. Por favor. Dulce Flores, buenas noches, padrino. Gracias, hija. Mi sobrinita. Hola, hija, ¿cómo estás, Dulce? Mina GGL, buenas noches, Padre Miguel Ángel. Me dio mucho gusto saludarlo. Sí, estuvimos en la toma de posesión del padre, del padre Briones por allá. Agradezco mucho la invitación, aunque llegué un poquito tarde, pero bueno, bendito sea Dios. Seguimos orando por usted y por todos los sacerdotes que sufren, por aquellos que necesitan nuestra oración. Gracias, Mina. Azu Ramírez, chiste. ¿Qué haces, abuelo? Matando moscas. ¿Ya mataste alguna? 4 machos y 2 hembras. ¿Y cómo lo sabes? 4 estaban en el vaso de cerveza y 2 en el espejo. Está bonito ese chiste. Muchas gracias, Azu Ramírez. Dios te bendiga. Norma Gabriela Torres Mendoza, muchas gracias. Francisco, el padre Panchis, ¿cómo está, padre Francisco Javier Hernández Molina? Señor cura, saludos, padre Píos de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ni te desveles tanto, porque no te levantarás bien el día de mañana. Sí, ya, padre, gracias. Tengo misa a las 8:30 de la mañana acá en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y después unas 4 misas más. Bendito sea mi Padre Dios. Gracias, padre Panchis, Dios te bendiga, padre. Manuel González, gracias, padre, es un tema muy escabroso, pero usted lo sabe explicar y argumentar. Saludos desde San Luis de la Paz, gracias. Oti Gloria, qué triste que la gente empoderada abuse y haga tanto daño en todos los ámbitos. Recuerden, por favor, que Ortega, este personaje que el día de hoy podríamos decir es el malo, fue hijo de una familia. No viene de Marte, no viene de Júpiter. Viene de una familia. Si la familia está mal, la sociedad por ende, por consiguiente, estará mal. Por tanto, por favor, no simplemente condenemos a la persona que vemos que hace el daño. Tenemos la solución nosotros, el día de hoy, en nuestra propia familia, de que esto no suceda. ¿Cómo? Educando de mejor manera a nuestros hijos. De esa manera. Tenemos el poder de hacerlo. Dulce Flores, mi sobrina, ¿qué le dijo un mar a otro mar? Hola. Gracias, Dulce, Dios te bendiga, mija. Buenas noches, María Reina Hernández Gutiérrez, buenas noches. Dice, a Chicago, Illinois. Vamos, caray, muchas gracias. Perdón. Isis Mar. Saludos, padre, saludos. Juana María Salazar Garay, saludos, padre, lo extrañamos en linda vista. Yo también los extraño bastante. Rezo por ustedes diario. Muchas gracias. Alma Virginia Trejo, saludos, padre, Dios lo proteja de todos los peligros. Pido por usted, de Marroquín de Abajo, de San Miguel de Allende. Ay, muchas gracias, Dios le bendiga, señora Lupita Tapia. Saludos, padre Miguel, de la colonia La Aurora, San Juan de la Vega. Muchas gracias. Judith Monasterio, manita haciendo oración. Gracias, Judith, de San Luis de la Paz. Mago Calero. Hola, padre Miguel Ángel, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Dios lo bendiga y lo proteja de todo peligro. Siempre está en mis oraciones y pidiendo por la paz del mundo. Gracias, Mago Calero. Dios te bendiga. Betty Anguiano. Hola, padre. Buenas noches desde Ennis, Texas. Muchas gracias, Betty. Ay Rubio. Buenas noches. Hemos comentado esta parte. También acá Norma Gabriela Torres Mendoza. Muchas gracias. Dios te bendiga. Araceli Cruz. Saludos, padre Miguel, desde San Luis de la Paz. Lo extrañé. Muchas gracias por sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. Norma Gabriela Torres Mendoza. Buenas noches, padre Micael, aquí tu familia, Alberto Torres, reportándose bienes para todos. Espero que esté mucho mejor su esposa, Dios quiere, hemos estado pidiendo por ella. Nelly Alamilla, buenas noches, padre, saludos de San Luis de la Paz. Gracias, Nelly. Aida Rosales, gracias, padre, por ayudarnos a entender lo que sucede con la Iglesia Católica en Nicaragua. Oremos por ellos y por nuestra ciudad de Celaya, por favor. Dulce Flores, buenas noches, padrino. Hija, buenas noches, que descanse y duérmete muy tarde. Ándele, vais a dormir. Isis Mar, saludos, buenas noches, soy la madre idónea. Vamos, cara, Isis Mar es la madre idónea. Madre, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Y últimos saludos, Jos HR, hola, padre Miguel. Bueno,
Os agradezco, queridísimos hermanos, el día de hoy que he estado con nosotros. Agradezco bastante que hayan podido estar. Qué bueno que estuvieron con nosotros en este momento. Agradezco a la gente que se conectó desde el inicio hasta un final de esta transmisión. Y les pido, por favor, que sigamos haciendo oración por nuestros sacerdotes perseguidos. Pero sobre todo, familias, eduquen bien a sus hijos. Y también, por favor, démonos cuenta a quién estamos poniendo en el poder. Y también tengamos el valor de defender lo que somos, católicos, y defender siempre la verdad. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Agradezco muchas gracias a la gente que se conectó con nosotros. Últimos saludos, Manuel González, muy buen tema, saludos. Judith Monasterio, buena noche, Dios lo bendiga. Y gracias a la gente que nos pudimos ver allá en San Luis de la Paz, en San Miguel de Allende, por la toma de posesión del Padre Manuel Briones en San Luis de la Paz, en la Virgencita Tres Aves Marías, y del Padre Armando, mi ex señor cura, en la parroquia de San Miguel Arcángel. Un saludo a toda la gente por allá. Estuve en esas dos parroquias anteriormente, disque sirviendo. Y agradezco mucho a la gente que por allá nos saludamos. El día de hoy también quiero, por último, hacer un responso. El día de hoy tuve la dicha, y así lo veo yo, de asistir a un cuerpo presente en San Miguel de Allende. De una señora muy querida por un servidor, doña Nicolasa Escobedo, que en paz descanse ahora. Y tuve la dicha de celebrar la Eucaristía a las 10 de la mañana allá en la parroquia de San Miguel Arcángel. Agradezco a don Miguel, su esposo, agradezco a Micaela, agradezco a Lupita, a Miriam, la otra hermana que nunca me acuerdo cómo se llama, el que me hayan invitado para poder estar en estos momentos un poquito dolorosos, pero también de mucha esperanza para esta familia. Y agradezco mucho al Padre Armando, señor cura, que me dio permiso de estar celebrando ya la Eucaristía, junto con el Padre Erasmo, que concelebró a las 10 de la mañana, allá en la parroquia de San Miguel de Arcángel. Hacemos un responso por ella, también por toda la gente que tal vez falleció, que es familiar tuyo. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Dama de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Que todos tengan buena noche, buen descanso, hasta pronto. Bye bye. Sonríe, Cristo te ama, querido hermano y hermana. No hay razón de llorar.